Buenos días, iglesia. Buenos días. Vamos a orar, a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos oriente en esta preciosa mañana para buscar su consejo, buscar su sabiduría, buscar lo que proviene solamente de Él, buscar aquello que solamente Él nos puede dar. Amén. Amado Dios que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia humillados. Venimos diciéndote, Señor, no somos dignos. En verdad no lo somos. Señor, solamente si tú nos miras y extiendes tu cetro hacia nosotros, podremos acercarnos. Dios que estás en el cielo, hoy queremos pedirte, revélanos a Cristo. Señor, puede que sea la petición de cada servicio, pero ¿qué más venimos a buscar? Revélanos al Cordero. Déjanos ver la belleza de Cristo. Queremos ver la hermosura de su majestad. Queremos ver la grandeza de su nombre. Revélanos la grandeza de Cristo. Revélanos el amor de Cristo. Amado Dios, que tu Espíritu Santo nos revele el precioso sacrificio de Cristo. La justicia de Cristo, la rectitud de Cristo, la gracia de Cristo. Revélanos al Cordero, es nuestra súplica en esta mañana. Revélanos al Cordero, muéstranos a Cristo, queremos ver a Cristo. Queremos maravillarnos de Cristo. Queremos postrarnos delante de Cristo. Amado Rey, míranos y revélate a nosotros. Que tu palabra hoy penetre, que tu palabra corte, Señor, que tu palabra cambie corazones endurecidos. Muéstrate. Así como lo hiciste en el monte de la transfiguración, con Pedro, Juan y Jacobo. Te transfiguraste. Ellos te vieron en plena gloria. Hoy queremos verte, Jesús. Queremos verte porque nosotros hacemos parte del éxodo del cual tú hablaste con Moisés y Elías en ese monte. Aquí estamos, el pueblo que tú has sacado de Egipto, el pueblo que tú has rescatado del mundo. Revélate, revela tu gloria. Déjanos verte, Jesús. Déjanos verte en la palabra, déjanos hallarte. Dios santo y soberano. Háblanos, Jesús. Háblanos, Jesús. Y salva, porque solo tú salvas. Salva a los que están perdidos en esta mañana. Salva. Salva, Jesús, salva. En tu santo nombre te lo pedimos, Jesús. Salva. Salva, salva. Ayúdanos. Amén y amén. Vamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas en el capítulo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 18. Cuando lo tengas, me das un fuerte amén, por favor. Lucas, capítulo 18. ¿Lo tenemos? Versículo 9, Lucas 18, 9. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Lo que vamos a leer a continuación es una parábola que difiere mucho a las otras parábolas porque es muy clara y todos los detalles son aplicables. Normalmente en las parábolas hay muchos detalles que son ornamentación, que son decoración para dar el mensaje que está oculto allí en la parábola. Pero en esta hay bastante diferencia y tenemos también claramente el propósito de la historia que vamos a leer a continuación. El propósito era mostrar, desnudar el corazón de algunos que se tenían demasiada confianza en su propia
rectitud, y que no solamente se tenían confianza en su propia rectitud, sino que despreciaban a aquellos que no llevaban esa vida de rectitud que supuestamente y que según su propio criterio ellos estaban llevando a cabo. Y dice así: 2 hombres, versículo 10, fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos, un publicano, como lo leen en la Reina Valera, que eran los hombres dedicados precisamente al cobro de impuestos. Para poder entender más a fondo esta historia que vamos a compartir, tenemos que aclarar que los publicanos eran considerados al nivel de las prostitutas dentro del pueblo de Israel como pecadores acérrimos, como pecadores contumaces, porque estos hombres eran la mayoría, si no todos, de extracto judío, es decir, eran todos pertenecientes al pueblo de Dios, y sin embargo, al pertenecer al pueblo de Dios, se habían vendido al imperio romano. Ahora bien, todos los judíos estaban bajo el yugo de Roma, todos estaban bajo el dominio del imperio romano. Pero estos hombres, después de haber sido sometidos como nación, se habían ofrecido por dinero para servir al imperio romano y cobrar los impuestos que el César había establecido para la región de Judea como tal. Por eso eran despreciados a la luz de los ojos del pueblo de Dios, porque no solamente eran hombres ambiciosos, sino que estaban trabajando para precisamente el imperio opresor. Ahora bien, los publicanos normalmente eran hombres ricos, porque el imperio lo que hacía era garantizarse que ellos cobraran los impuestos que habían sido establecidos por Roma, pero les daban libertad y se hacían los de la vista gorda ante el mal manejo que ellos daban y la explotación que hacían de los impuestos. Entonces los publicanos se vivían inventando nuevos impuestos que no llegaban a Roma, porque Roma no los había pedido, sino que iban directamente al bolsillo de los publicanos, de esos cobradores de impuestos. Entonces se ubicaban estratégicamente, especialmente en lugares de mucho comercio, de mucho tráfico, para cobrarle a la gente, quitarle a la gente todo su dinero. Por el otro lado tenemos a un fariseo. Los fariseos eran los maestros de la ley, los hombres religiosos del pueblo de Israel, y por tal se esperaría realmente que fueran hombres rectos. Así que tenemos aquí el blanco y el negro desde el punto de vista humano, un fariseo y un publicano, un pecador contumaz, consumido en la maldad. Ahora dice que los 2 hombres fueron al templo a orar, tanto el que se creía justo como este pecador declarado y público, porque al ser publicano, él no estaba escondiendo su pecado, él no estaba escondiendo su maldad. Para todo Israel era claro que era un hombre pecador. Los 2 fueron al templo a orar. Es importante entender que en la iglesia siempre llegan 2 tipos de personas: los que quieren hacer las cosas bien, supuestamente, y los que están en un pecado consumido, pero también los que creen que son justos y vienen a la iglesia con otro propósito diferente al que deberían venir. Verso 11. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. La palabra que vemos acá, de pie, como tal, aunque no es pecado orar de pie, y de hecho es una señal de reverencia, como lo vamos a ver al explicar la historia, ese de pie significa en orgullo, significa en que él está delante del Señor sin ningún temor y sin ningún reparo. Dice que el fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. En el original dice que oró a sí mismo, oró para sí mismo, es decir, aunque fue al templo a orar, cuando este hombre ora, realmente no está orando a Dios, sino que está orando consigo mismo, por lo que va a decir a continuación. Dice: te agradezco, Dios. Y comienza con gratitud, pero como lo vamos a ver, no es la verdadera gratitud que le agrada a Dios, sino que es simplemente un cliché. Este es simplemente una palabra de cajón, una expresión de cajón, como tristemente muchas veces tenemos nosotros. Vamos a comer y decimos: Señor, gracias por los alimentos, pero ¿en verdad meditamos en que tenemos alimentos gracias a Él? ¿O simplemente tenemos una frase de cajón? Señor, gracias por el día que ya pasó. ¿En verdad estás agradeciendo? ¿Tu actitud es de gratitud o tu actitud es de ya dije que gracias? O sea, ¿qué más quieres? Ese te agradezco es el que está usando aquí
el fariseo. Te agradezco, Dios, porque no soy un pecador como todos los demás. Lo primero que vemos en este hombre es un orgullo tremendo, el comenzar a compararse con los demás. Ahora, si bien es cierto y es aceptable y es correcto que nosotros le digamos a Dios, Señor, gracias, porque por tu gracia, valga la redundancia, no estoy en una taberna, no estoy robando dinero, no estoy matando, no le soy infiel a mi esposa, estoy criando bien mis hijos. Pero hay una diferencia en decir, Señor, gracias a ti, gracias a tu Espíritu Santo, gracias a la obra que has hecho en mí, gracias a que me guardas, gracias a que me exhortas, gracias a que me sostienes, no estoy consumido en el pecado. A la actitud del fariseo que fue, gracias porque no soy como ellos. Es decir, lo que está diciendo el fariseo es que él no era como los demás por su propio mérito. No está agradeciendo a Dios que lo haya sacado del barro, como es claro para los judíos, no olvides la cantera de la cual fuiste sacado, sino que este hombre estaba ensalzando su propia rectitud. Dice a continuación, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Mira lo que está diciendo este hombre tan terrible. No engaño, no digo mentiras, no soy un pecador, que es la primera mentira, porque la palabra dice que no hay un solo hombre que no sea pecador. Es decir, dice no soy mentiroso y a continuación dice la gran mentira, porque todo hombre, cuando digo hombre no solamente el género masculino, sino toda la raza humana, todo ser humano que dice que no es pecador es un gran mentiroso. Eso dice la primera carta del apóstol Juan. Y todo el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y hace pasar por mentiroso a Dios. No soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Vamos a ver, porque el no decir mentiras es algo bueno o es algo malo. Es algo bueno y es posible, es probable que este hombre en verdad se esforzase por no decir mentiras, por no llevar una vida de pecado abierta, por no cometer adulterio. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Y aquí comienza a salir el ego que había en el corazón de este fariseo, la maldad que había en el corazón del fariseo, la idolatría por su propia persona y por su propia justicia, porque no le basta con decir, mira Señor, todo lo bueno que soy, sino que dice, no soy como este. No estoy hablando de Leonardo, ¿no? Pero es el ejemplo, no soy como este. Míralo Señor. ¿Por qué decía así? Porque era un publicano. Era un pecador que era público, es decir, se conocía su maldad. No soy como este. Nosotros no tenemos que llegar a compararnos con los demás. Ir a orar, a decirle, Señor, gracias porque no soy como Pepito, no soy como Pepita, es orgullo. Tú no tienes que compararte con los demás. Nuestro estándar es Cristo. Y siempre que nos comparamos con Cristo, vamos a tener que reconocer algo. Estamos perdidos. Estamos mal. Si te comparas con el vecino que no conoce al Señor, vas a ser el mejor esposo. Si te comparas con la vecina que no conoce al Señor, vas a ser la mejor esposa. Si te comparas con los hijos del vecino que no conocen al Señor, serás el mejor hijo. Pero si te comparas con Cristo, eres el peor esposo. Si te comparas con Cristo, eres el peor hijo, eres el peor padre. Y ahí es donde tenemos que nosotros mantenernos. Amén. No es un llamado a ser el peor esposo. Ojo. Porque no falta el que dije, pero Juan dijo hoy que hay que ser el peor esposo. No dije eso. Dije que si nos comparamos con Cristo, no tenemos nada que decir. Realmente estamos mal, salimos mal parados de allí. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Y está en signos de admiración. O sea, mira, qué terrible ese tipo. Señor, en cambio me tienes a mí. Como mira Dios, gracias a mí tienes algo para mostrar. Gracias a mí tu nombre no está quedando blasfemado. Pero no como ese que está, que no entiendo a qué vino al templo a orar. Ni lo escuches. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Este hombre estaba inclusive yendo un poco más de lo que la ley como tal exigía, porque no hay ninguna ley que diga que hay que ayunar todas las semanas. Se debe ayunar, pero no decía que todas las semanas. Y este hombre tomaba 2 días en la semana y ayunaba, es decir, que tenía un extremo rigor religioso. ¿Por qué hablamos de religioso? Porque era algo solamente externo.
era algo exterior. Este hombre estaba confiado en su propia justicia y en su propia rectitud. Por eso la parábola, el Señor nos la enmarca al principio diciendo que les contó la historia para algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud. Como lo acabamos de ver en el relato, este hombre tenía confianza en su propia rectitud. Amados, este hombre representa a todos aquellos que hacen parte de la iglesia del Señor, por lo menos de manera nominal, que asisten a la iglesia cada domingo, que asisten a la iglesia a cada servicio. No estoy hablando solo de Misión Rescate, sino de la iglesia en general, y que creen que van a ser salvos y que creen que van a estar en el cielo por todas las buenas obras que ellos están realizando, por todas las buenas cosas que ellos están haciendo, porque Señor, gracias porque ya no robo, porque ya no hago esto, y vienen es a mostrar la rectitud que tienen, pensando que proviene de ellos y no reconociendo que proviene verdaderamente de la obra del Espíritu Santo, si es que en verdad existe tal rectitud. Como dicen por ahí, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Dime de qué te andas jactando y te voy a poder rápidamente saber qué es lo que está faltando en tu vida. Amados, nosotros no podemos caer en esta trampa, la trampa de pensar que estamos bien delante del Padre por nuestra propia rectitud. Sigo aclarando que no es un llamado al pecado, pero es un llamado a entender que tus buenas obras, nuestras buenas obras, no son las que nos califican para entrar al reino de los cielos. Si confiamos en nuestra propia rectitud, sin duda seremos condenados en el lago que arde con fuego y azufre. Y aún más, cuando llegamos no solamente a jactarnos de nuestra propia rectitud, sino que comenzamos a despreciar a todos aquellos que confiesan su pecado. Comenzamos a despreciar a todos aquellos que fallan. Comenzamos a despreciar a todos aquellos que todavía manifiestan, por lo menos, y confiesan las luchas que ellos tienen en su vida. Ahora, la palabra nos dice que llegaría el momento en que los mismos fariseos, los judíos dirían, no te me acerques, soy demasiado santo para ti. Este es el tipo de hombre que vemos descrito en esta parábola. Y tristemente hoy en la iglesia cristiana hay gente así. Tristemente en la iglesia cristiana hay gente que se cree demasiado santa. Quiero que entiendas algo. Se cree, prendamos esta área de aquí por favor. Se cree demasiado santa, pero no lo es. Por eso el Señor lo dice con claridad. Gente que tenían mucha confianza en su propia rectitud. El original habla de gente que se creían rectos en su propia justicia. Ahora, esa es la parte que está allí. Miremos el segundo hombre. Versículo 13 dice, en cambio, el cobrador de impuestos, el publicano, se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. Este hombre no se atrevió ni siquiera a acercarse realmente al templo como tal. No se atrevía, decía, no soy ¿qué? Digno. ¿Cómo voy a acercarme? ¿Cómo voy a entrar a orar? Con todo lo que yo he hecho, con todo lo que ha pasado en mi vida. Es lo que está diciendo acá. Y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. Si bien la palabra nos enseña que nosotros levantemos nuestra mirada al cielo, lo que estamos viendo acá es humildad. Estamos viendo a este hombre humillado que dice, ¿cómo miro al cielo si en el cielo está qué? Tu trono. No soy digno ni siquiera de levantar la mirada hacia el cielo. Y estaba orando con la mirada puesta en el piso en señal de vergüenza propia. Dice, no se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. El original dice, sé propicio a mí que soy pecador. Grábate esa palabra, sé propicio a mí que soy pecador. Es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Este hombre se golpeaba el pecho en señal y reconociendo el dolor que le estaba causando el pecado. Cuando nosotros verdaderamente entendemos lo que el pecado produce en nuestra vida y lógicamente en el Señor, no vamos a poder experimentar algo diferente a dolor. Se golpeaba el pecho en señal de dolor diciendo, Señor, ten compasión, sé propicio a mí que soy pecador. Y la palabra ten compasión se queda realmente corta, por eso hago énfasis en sé propicio a mí.
porque el título del mensaje y lo que vamos a estudiar el día de hoy es precisamente eso. Se llama Sé propicio a mí. Es el título del mensaje. Sé propicio a mí. La palabra propicio la vamos a dejar aquí para poder entenderla más adelante y comprender lo rica de esta historia, lo rico que hay en este mensaje. Así que vamos a estudiar qué es la propiciación para que podamos comprender qué fue lo que dijo este hombre cuando dijo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y más importante aún, porque dice la palabra, que dice el versículo 14, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. La oración de este hombre, y lógicamente la actitud que envolvía esa oración, pero la oración de este hombre fue: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y dice Cristo que ese hombre sale justificado. Hace 8 días el Señor nos dio un mensaje bastante fuerte. A mí particularmente me dejó pensando bastante todo lo que el Señor nos dijo. Y yo digo me dejó pensando porque es que puedes pensar, valga la redundancia, que yo predico y a mí no me afecta. El primero que es ministrado y que es confrontado y que es exhortado con la palabra es el que la está predicando, a menos que esté haciendo aquí una payasada únicamente. Así que fui bastante confrontado con el mensaje de hace 8 días porque pensar en la ira de Dios, pensar en lo que se avecina, pensar en lo que nos dice la Escritura de cómo Cristo sudaba gotas de sangre al pensar en que iba a estar sufriendo el castigo que merece el pecado del hombre, nos debe llevar a pensar: Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque todos nosotros somos pecadores. Si lo ponemos desde la perspectiva de las obras, todos merecemos pasar por lo mismo que pasó Cristo, pero eternamente, porque lo van a pasar en el lago que arde con fuego y con azufre. Ahora bien, ¿y cuál es la respuesta y la salida del Señor? Entendemos con claridad, lógicamente, que está en la cruz, pero tenemos que comprender a qué se refiere y qué fue lo que pasó en esa cruz. Vamos a la carta a los Romanos para comenzar a entender qué fue lo que dijo este publicano, este cobrador de impuestos, cuando dijo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. La carta a los Romanos en el versículo 21. Capítulo 3, gracias. Carta a los Romanos, capítulo 3, verso 21. ¿Se estaban quejando de frío? Hoy el Señor mandó calorcito. Ahí está. Romanos capítulo 3, versículo 21. ¿Lo tenemos? Bueno, dice la Escritura de la siguiente manera: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Capítulo 1 y 2 y hasta el verso 20 del capítulo 3, Pablo viene presentando de una manera sistemática, esta es una carta de teología sistemática, la maldad del hombre, el pecado del hombre y la necesidad de la justicia de Dios, del castigo de Dios a causa de ese pecado. Adicionalmente, el apóstol Pablo, ojalá lo leas en tu casa, muestra la imposibilidad. ¿La palabra cuál fue? Imposibilidad, o sea que es que imposible. La imposibilidad, la total imposibilidad de que los hombres en nuestra propia justicia, en nuestro propio actuar, podamos llegar a satisfacer la necesidad de justicia que hay en Dios. Y quiero que sea muy clara la palabra necesidad de justicia. No es que Dios tenga necesidades, sino que la misma justicia de Dios demanda que el pecador sea castigado. La misma justicia y rectitud de Dios demanda que el pecador sea ajusticiado, porque de otra manera Dios ya no sería justo. La palabra dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 17, que el juez, escúchame bien, el juez que declara inocente al culpable es abominación a Jehová. El juez que declara inocente al culpable es abominación a Jehová. Y ahí es donde surge uno de los dilemas espirituales más fuertes que tiene la Escritura. ¿Cómo puede Dios absolver al culpable y aún así no ser abominación a Él mismo? ¿Cómo puede Dios absolver a nosotros que somos pecadores y aún así conservar su título de ser un juez recto, un juez
justo, porque eso es precisamente lo que Dios ha venido haciendo, declarando justos a hombres que son ¿qué? Malos, a hombres pecadores, a hombres que a la luz de cualquiera tiene que reconocer que son malos. Y sin embargo la palabra declara en varios pasajes, pero allí en Proverbios 17 es muy fuerte, muy claro ese principio de es abominación. Ahora bien, la palabra abominación en el hebreo es una de las palabras más fuertes cuando tiene que verse el rechazo hacia algo. Abominable o abominación hace referencia a algo execrable, hace referencia a algo repugnante, a algo que produce ganas de vomitar. Es decir, que el juez que declara inocente al culpable le produce vómito a Dios. Es tan desagradable, lo ve como algo tan sucio, tan vil, tan asqueroso que produce náuseas en el Señor, entendiendo que el Señor no tiene estómago, ¿no? Pues si no, mira, no estamos hablando de eso, sino de lo feo, de la maldad, de la perversidad, que es un juez que declara inocente al culpable. Es abominable al Señor. Ahora, ¿cómo Dios, siendo el juez de toda la tierra, puede declararnos justos y aún así nos es abominable a Él mismo? Aún así, seguir siendo el juez justo y recto sobre toda la tierra. Entender esto, iglesia, es lo que nos puede ayudar a comprender la necesidad del sacrificio de Cristo. No sé si alguna vez te ha pasado por la cabeza o has llegado a pensar, como algunos, o has escuchado a algunos diciendo, oye, ¿y por qué Dios simplemente no dijo, oye, mira, borrón y cuenta nueva? Ya, todos los que de aquí para adelante dejen de pecar y pongan la mirada en Cristo son salvos, sin necesidad de que hubiese el sacrificio de Cristo. Eso es consecuente, esa pregunta, con la oración que Cristo escuchamos o estudiamos hace 8 días en Getsemaní. Si es que posible, si hay otra manera de declararlos justos sin que yo caiga bajo tu mano, Señor, que se haga, pero que sea tu voluntad y no la mía. Cristo estaba diciendo, mira, si hay alguna manera, pero precisamente no había otra manera. Tenía que Cristo ser aplastado bajo la ira del Padre, porque de otra manera el mismo Dios sería abominable a sí mismo. Una cosa absurda. Pero Dios, aunque Él no le rinde cuentas a la creación, es tan perfecto, es tan justo, es tan recto que no cambia. Que finalmente si Él quisiera declararnos inocentes, ¿quién le va a decir? Oye, ven acá, dijiste que sí, pero no. ¿Quién le va a decir? Pero Él es tan confiable, es tan firme, tan estable, que no lo puede hacer de esa manera. Se negaría a sí mismo, a su propia rectitud, santidad y justicia. Amén. Ahora, empalmando ese pero ahora no es en el tiempo en que se escribió la carta a los romanos. Ese pero ahora significa, mira, Dios a través de Pablo muestra el pecado del hombre, muestra la perversión del hombre, muestra la inhabilidad del hombre para salvarse a sí mismo, muestra la ley, mostrando cómo la ley trae condenación, pero y termina diciendo, pero ahora ya Dios no está mirando eso, sino que ahora Dios nos ha mostrado, la palabra mostrado significa revelado, Dios nos ha revelado. Dile que está a tu lado, nos han revelado. Ahora, esta es una revelación verdadera, no revelación como las de hoy en día. Tuve un sueño, tuve una revelación. No, esta es una revelación que está ¿en dónde? En la palabra de Dios. Y es allí donde nosotros anclamos nuestra fe, en la palabra de Dios, no en los sueños, no en las revelaciones, no en los sentires, sino en la palabra de Dios. Si tuviste un sueño, compáralo con la palabra de Dios. Y si no cuadra con la palabra de Dios, mi hermano, no vino de parte de Dios. Amén. 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 Concentrados, bien concentrados porque el calor comienza a dispersar. Así que concentrados. Allá están haciéndose así. Usted está aquí fresco porque está allá abajo. Está en la zona VIP de la iglesia. Hay que cobrar, sí. Dios nos ha mostrado, nos ha revelado cómo podemos ser justos. Es importante entender la comparación porque en el capítulo anterior Pablo dice, el Señor a través de Pablo, cuando era imposible para el hombre ser salvo, salvarse a sí mismo, pero ahora dice que Dios nos ha revelado
cómo podemos ser salvos, cómo podemos ser justos ante Él. La palabra justo que vemos acá hace referencia a excelencia moral. Es el estándar alto, es decir, cómo podemos ajustarnos a la vara de Dios, cómo podemos ajustarnos a la norma sobre la cual Dios mide la justicia. No dice cómo podemos acercarnos, cómo podemos ser un poco más justos, sino cómo cumplimos el estándar. Esto es importante si habláramos de una evaluación como 100 de 100. ¿Me hago entender? No de 99, 100 de 100. Si el estándar es estos 100 puntos, ¿cómo podemos aprobar los 100 puntos delante de Dios? A eso se hace referencia la palabra justos que estamos viendo aquí en la Escritura como tal. Hace referencia al canon de Dios. ¿Cómo podemos ser justos? ¿Cómo podemos cumplir la demanda de perfección moral? ¿Cómo podemos cumplir la demanda de perfección de pensamiento? ¿Cómo podemos cumplir la demanda de perfección de sentimientos? ¿Cómo podemos cumplir la palabra de perfección de miradas, de lo que escucho, de lo que digo, de lo que hago en toda mi vida ante Dios? Algo que es totalmente imposible para nosotros, pero nos dice la Escritura aquí, Dios nos ha revelado cómo podemos ser justos ante Él. Es una cosa importante entender justos ante Él, porque el término, cuando dice ante Él, hace referencia, unido con justos, a algo forense, algo de que se declara legalmente correcto, se declara legalmente que es esto, aunque en el fondo la persona tal vez no lo sea, que es lo que ocurre con nosotros. ¿Cómo podemos ser justos? ¿Cómo podemos ser declarados justos ante Dios, aunque no seamos justos? No sé si me hago entender. Porque una cosa es el proceso de ser declarados justos. Se llama justificación. En el momento en que creemos en Cristo, somos justificados. Legalmente somos declarados justos delante de Dios. En el momento en que creemos en el Evangelio, somos declarados legalmente. Es importante que entiendas esto. Declarados ¿qué? Legalmente, aunque no lo somos, pero somos declarados legalmente justos delante de Dios. Y ahí es donde surge todavía más el dilema moral. Pero ¿cómo Dios nos puede declarar justos cuando ni siquiera hemos dado el primer paso de cambio? Porque no eres declarado justo cuando cambiaste. Eres declarado justo en el momento en que ¿qué? En que creíste. Pensemos en el ladrón, en el bandido, porque no sabemos si era un ladrón. En el bandido que fue crucificado al lado del Señor. Ese bandido dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Ay, amigo, si hubieras escuchado, hubieras repetido esta oración en alguna de las campañas que hice, hubieras tenido tiempo, pero ya estás aquí para morir. No hay forma de que hagas algo bueno. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en el seno de Abraham. Hoy mismo. El ladrón no tuvo tiempo de hacer absolutamente nada bueno. No pudo devolver plata, no pudo ir a pedir perdón a la gente que maltrató, no pudo hacer nada de eso. Sin embargo, fue declarado justo, fue justificado, legalmente fue justificado. Ahora quiero que entiendas algo, cómo Dios puede decirle a este bandido, hoy mismo estás en el paraíso, eres declarado justo, cuando el fariseo que llevaba una vida diciendo, mira que yo ayuno 2 veces a la semana, mira que yo no miento, mira que yo no adultero, mira que yo no hago nada malo, mírame, mírame. El Señor dice, tú no. Y al mismo tiempo, dejando a un lado al fariseo, este hombre no había dado ningún fruto. Sin embargo, Dios, el juez de toda la tierra, porque quiero que entiendas algo, la palabra dice que Dios ha entregado todo juicio en su Hijo. Por eso algunos que dicen, no, es que Dios es implacable, Dios Padre anda en ira, pero Jesús es amorosito, amorosito, amorosito. No han entendido que quien va a juzgar es Cristo. El que les va a decir, aléjense de mí, malditos hacedores de maldad, no es el Padre, es Cristo. No han entendido eso, porque es que el que va a juzgar, el que va a venir con cetro de hierro, es Cristo, no es el Padre. De hecho, si hacemos una buena teología, podríamos llegar a concluir que el amor está en el Padre. Si lo miramos así, porque de tal manera amó ¿quién? Dios Padre al mundo que envió a su Hijo. Pero bueno, no tengo tiempo para explicar eso. Ahora, Cristo declara a este hombre
a este hombre justificado. Le dice, ya estás, te declaro justo, te declaro inocente. ¿Ah? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Este hombre está crucificado y realmente tenía que estar allí. De hecho lo confiesa, le dice al otro bandido que estaba diciéndole a Cristo, a ver Cristo, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, bájanos. ¿Y qué dice el bandido que está allá? Dice, oye, ni siquiera tienes temor ahorita, tú y yo merecemos estar aquí. ¿Qué estaba diciendo? ¿Soy qué? Soy culpable. Soy culpable. Y Cristo le dice, no, ya eres inocente. Y sin embargo, por el otro lado, Dios dice, el juez que declara inocente al culpable es abominación a Jehová. ¿Cómo? ¿Cómo logra hacer eso? Porque es lo que tenemos que entender, porque es lo que el Señor quiere que comprendamos en la mañana de hoy. ¿Cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley? Mira tan tremendo, para que no quede duda. La palabra dice que solo el que cumplía las exigencias de la ley era declarado ¿qué? Justo. Y ahora Dios dice, te voy a enseñar cómo puedes ser justificado sin cumplir con las exigencias de la ley. Es decir, ¿cómo puedes ser culpable y ser declarado inocente? Te lo voy a revelar. Yo no, está diciendo aquí el Señor. Te voy a revelar cómo va a ser eso. Es una cosa que si tú comprendes el carácter de Dios, y especialmente espero que los estudiantes del instituto estén, wow, porque hemos visto los atributos de Dios. Los que tal vez han seguido los videos, estén, oye, hemos visto la santidad de Dios, la justicia de Dios, la rectitud de Dios. Y ahorita Dios está diciendo, te voy a enseñar cómo convertir y declarar a culpables en inocentes. Eso es lo que estamos a punto de ver. Verso 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Y así, ya. O sea, creo y ya, declarado inocente. Porque es lo que está diciendo aquí el verso, ¿o no? Y de hecho, ese es el Evangelio. Todo el que cree será ¿qué? Salvo. Y el que crea en Jesucristo será salvo. El que crea en el sacrificio del Hijo será ¿qué? Salvo. Es lo que está diciendo. Dios nos hace justos a sus ojos. La palabra a sus ojos, o la expresión más bien a sus ojos, hace referencia exactamente a ¿qué? A lo mismo. Dios nos hace justos delante de Él, nos declara justos delante de Él. ¿Cuándo qué? Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¡Qué tremendo! Pero el dilema sigue estando allí. Porque perfecto, listo. Vamos a ir por partes. Romanos es una carta sistemática. Ponemos la fe en Cristo y somos declarados justos. Pero hay un pedacito que todavía no cuadra. ¿Y qué pasó con el castigo? ¿Qué pasó con la justicia? Porque nos declara justos a sus ojos. Pero todavía seguimos siendo ¿qué? Pecadores. Eso es lo que está pasando allí. Eso es lo que está sucediendo aquí. No hubo cambio. Todavía no ha habido una respuesta de vida. Todavía no ha habido un fruto. Te dije primero, justificación. Luego la palabra dice que arranca el proceso de santificación. Durante el proceso de santificación, Dios nos va haciendo justos. Es diferente. Comenzamos a parecernos cada vez más ¿a quién? A Cristo. Comenzamos a vivir y a cumplir cada vez más las exigencias de la ley de Dios. Pero eso no sucede sino después. Y de hecho, nunca ninguno va a llegar a la plenitud en eso. Ninguno va a poder cumplir nunca totalmente la palabra de Dios, las exigencias de Dios. Sin embargo, nos dice que somos ¿qué? Declarados justos, nos hace justos. La palabra nos hace justos hace referencia a que nos pone como alguien nuevo. Mira, pum, ya, eres justo. Que es una noticia maravillosa. Yo los veo serios, pero es una noticia maravillosa. Porque somos como el bandido. Ahí estamos, crucificados, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos mira y dice, te declaro inocente. Ya, no hubo nada más que hacer de parte nuestra. Creímos en Cristo, creímos en su sacrificio. ¡Pum! Eres declarado justo. ¿No te asombra? ¿No te maravilla?
¿No te parece la mejor noticia del mundo? ¿Pero qué hay que hacer? Cree. Ya. Eres declarado justo. ¿No te asombra? Esta es la mejor noticia. Este es el Evangelio, es la buena noticia. Y tú me miras raro. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Crees y ¡pum! Ya. Eres declarado justo. Por arte de magia, no. La magia no le agrada al Señor. Sino porque Dios lo decidió. Crees en Cristo y Dios te mira y te dice justo. Vienes de cometer el pecado más atroz, en el camino te encuentras con Cristo. Cristo sale a buscarte, Cristo te encuentra. El Espíritu Santo te convence de tu pecado, tu maldad, tu error. Confiesas tu pecado, crees en el sacrificio de Cristo, ¡pum! Eres justo. Te mueres y te vas para el cielo. Pero si ni siquiera devolvió, no importa, eres justo. A los ojos de Dios. A los ojos de los hombres tal vez no. A los ojos de los hombres te recordarán como el gran bandido, pero delante del Señor no. Cuando hablaran de aquel bandido que estaba crucificado al lado del Señor, ¿qué dirían? ¿Y cómo murió? Murió por bandido. Sí, es verdad, pero Dios lo miró inocente. Y te voy a decir algo, no lo vamos a encontrar. Ese hombre va a estar allá. Ven acá, ¿y tú qué hiciste? Yo estaba al lado de la cruz y Señor, acuérdate de mí. ¿Sabes cómo van a quedar los fariseos? No, yo que nací en hogar cristiano, o sea, toda la vida ahí, viví 85 años, y este man, acuérdate de mí, inocente. Al fariseo eso le parece tremendamente injusto. Al fariseo eso le parece absurdo, no puede ser que Dios haga eso. Pero es que precisamente eso es lo que hace Dios. Ahora algunos abusan de eso y dicen, entonces la clave está en 80 años de pecado, me arrepiento al final y ya. Te aseguro que cuando vas a cumplir 80 el día anterior, te vas a morir. Que de Dios nadie se burla. Mañana es el día, mañana me arrepiento, esta es la última noche con toda. Ahí vas a quedar en plena noche. Porque de Dios nadie se burla. Amén. Ok. Pero sigue habiendo un dilema moral. ¿Cuál es el dilema? Oye, el juez miró a este tipo que es culpable, que confesó su pecado, que confesó su delito, que dice, yo merezco estar aquí crucificado. Y le dijo que, ¿eres inocente? Pero si hay pruebas de su maldad. Porque el único que estuvo allá crucificado en ese momento sin pruebas fue Cristo. Pilato lo crucificó única y exclusivamente para evitar una revuelta, porque había sido amenazado ya por el César. Una revuelta más en Judea y me la pagas. Tuvo miedo a la multitud. Crucifíquelo. Por eso que dijo, me lavo las manos. Este hombre es inocente, pero háganle, crucifíquenlo. No quiero más problemas. Pero el otro que dijo, soy culpable, merezco estar crucificado. Y el juez de toda la tierra, el gran juez, que le dijo, inocente. Recordemos los que llegaron temprano hoy al estudio, iglesia, aprovechen el estudio. Madruguen una hora más. Madruguen una hora más. Hoy estudiamos, Santiago, ¿qué dice? El juez ya está a la puerta. ¿El qué? El juez. Santiago capítulo 5. El juez ya está a la puerta. Y el mismo juez dice, inocente. ¿Cómo puede darse eso y al mismo tiempo no ser abominación? Si él mismo declara que es abominación todo el juez que declara inocente al culpable. Quiero que te grabes bien eso, porque es que tú puedes decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Te voy a decir, tú y yo estábamos en la misma situación. Culpables y fuimos declarados inocentes. Hoy estamos delante del Padre, aquellos de ustedes que están verdaderamente en el Padre, aquellos de ustedes que son salvos el día de hoy. Estábamos en la misma situación, estábamos inmersos en los delitos y pecados y Dios nos miró y al poner la fe en Cristo nos declaró inocentes. Ya, delante de Dios el día de hoy, los cristianos somos mirados como inocentes. Pero dije una mentira ayer, sin embargo Dios te mira inocente. Porque lo tremendo también va en eso. Porque no solamente creemos y somos justificados,
sino que creemos, vamos siendo santificados, nos vamos haciendo justos, pero en ese proceso todavía pecamos. Y sin embargo el Señor nos mira, el Señor que dio la ley, y la ley dice que el que quebranta, ¿cuántos? Un solo de los mandamientos de la ley de Dios los quebrantó todos. Porque puedes comenzar tú a decir, bueno, lo que pasa es que después de que me convertí, amigo, mira, o sea, para que yo peque eso es cada año bisiesto. ¿Cada cuánto? Año bisiesto. Primero, eres un gran mentiroso. Pero segundo, asumiendo que es verdad que pecas cada año bisiesto, con ese solo pecado, los quebrantaste todos. Y sin embargo, Dios te mira después del pecado y ¿qué dice? Inocente. ¿Cómo? No que entiendas, porque es que a veces no valoramos el Evangelio. No entendemos la grandeza de lo que sucedió. No comprendemos cómo es que somos salvos. Soy salvo. Pero ¿cómo, iglesia? ¿Qué fue lo que pasó allá? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se dio? No entendemos lo que está pasando. Por eso la iglesia fracasa tanto, porque como hoy los famosos predicadores no quieren que la iglesia estudie doctrina. Hay que estudiar. ¿Lo dijo el Señor el jueves o no? Caben profundo. Tengan buenos cimientos. Entonces, esta es la situación que tenemos y que está acá. Dios, versículo 22, nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y comenzamos a obedecer la ley de Dios. ¿Dice eso? No, solo poner nuestra fe en Jesucristo, nada más. Y ¡pum! Declarados justos. Eso es tremendo. Imagínate uno de esos bandidos que salen en todas las noticias, lo buscaba la Interpol, tenía 40 circulares rojas, lo cogen, lo llevan ante el juez y el juez lo mira y dice, están todas las pruebas, las víctimas, inocente. ¿Qué van a decir de ese juez? Que lo sobornaron, hace parte del cartel, o sea, nadie va a decir, ay, qué juez tan amorosito. Nadie va a decir eso. Y eso fue justo lo que pasó con el Señor. ¿Cómo puede ser? Vamos a ver. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, que es todavía más fuerte. Es todavía más chocante contra la propia doctrina del Antiguo Testamento, que no se va a contradecir nunca. Porque el Señor dijo, hasta que no pasen el cielo y la tierra, la palabra permanecerá para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Amén. Y no se quitará ni una sola ¿qué? Tilde. Ni una coma de la ley. Ahora bien, dice, y eso es verdad. ¿Qué es eso? Que todo el que crea y ponga su fe en Cristo es declarado justo a los ojos de Dios. Para todo el que cree, sea quien fuere. Cuando nosotros leemos esto desapercibidamente, tenemos que comprender varias cosas. La primera, que la salvación es ofrecida a todos. Para todo el que crea. No importa, sea quien fuere. No dice para los elegidos, dice para todo el que crea. Pero es que la palabra todo el que crea, aunque es un alivio, saber que Dios está ofreciendo la salvación a todo el mundo, también nos mete a otro lado. Sea quien sea, el violador, asesino de niños, el monstruo de los Andes que violó y mató a 500 niños, para él también hay evangelio. Los hombres que encendían el horno allá en el holocausto nazi, para ellos también. Si creyeron en Cristo Jesús. No, pero espérate. Sí, para ellos también. Sea quien fuere. Eso es una de las cosas más absurdas. Porque uno diría, bueno, aquí en Colombia pasó, ¿no? Cogieron a un hombre que se robó un caldo de gallina y entonces le metieron 5 años. Oye, si hubieran llevado al hombre delante del juez con el caldo de gallina en las manos, con las manos en la masa, el caldo de gallina. Aquí está, ¿te robaste el caldo de gallina? Sí, me lo robé. Hombre, vete para tu casa y cocina ese caldo. ¿Qué hubiéramos dicho todos? No, pobre hombre, tenía hambre. Un caldo de gallina son 200 pesos, 300 pesos. Por el contrario, nos sorprendió que lo hubieran, ¿qué? Condenado. Pero si es el caldo de gallina, no hay problema. Pero cuando dice, aquí está, ¿qué fue lo que hizo él? Se robó todo el dinero de la salud de la Guajira. Hombre, vete para tu casa y cómprate una camisita. Sea quien sea. Eso es lo más escandaloso que estamos viendo. El juez
de toda la tierra, el juez justo está diciendo que no importa la maldad del hombre, si pone su fe en Cristo Jesús, es declarado inmediatamente justo, inocente delante de él. ¡Pum! Inocente. No me la paso. ¿Cómo? Si no es que es abominación. Y una cosa es el caldo de gallina. Bueno, el juez tuvo compasión ahí, es un caldo. Pero cuando hacen todo lo que hacen, y sí, para ellos también. Muchos fariseos que acusaron a Cristo se convirtieron en discípulos después de la resurrección. Eso dice la palabra en el libro de los Hechos. Oye, gritaron, lo maldijeron. Le dijeron a Pilatos que soltara a Barrabás, un asesino. Y sin embargo, después terminaron de discípulos de Cristo. ¡Pum! Creyeron en Cristo, salvos. ¿Cómo puede ser que Dios les perdone el asesinato del Hijo de Dios? Y no se las cobró. Vamos a ver. ¿Recuerda la oración del publicano? Sé que propicio a mí. Versículo 23. Pues todos hemos pecado. Esto complica las cosas. Es decir, Pablo está diciendo aquí, mira, Dios nos va a hacer justos solo por creer en Él, aunque todos somos, ¿qué? Culpables. Porque lo que está diciendo, todos hemos, ¿qué? Pecado, todos hemos quebrantado la ley, todos hemos roto los mandamientos, todos tenemos que morir, todos tenemos que ser castigados, pero Dios va a perdonar a todo el que ponga la fe en Cristo Jesús, sea quien sea, y la razón es que todos han pecado. ¿Y cómo así? O sea que Él va a ir en contra de su propia justicia porque todos pecaron, o sea que Dios se va como, oye, pecaron tantos que no, toca perdonarlos, porque es que, imagínate, como me dijeron antier en una librería cristiana, hablando de los requisitos pastorales, un hombre que después me enteré que era pastor y me dice, no, mira, esos requisitos no son para cumplirlos porque nadie los puede cumplir, muy poca gente los puede cumplir, entonces hagamos ¿qué? Fiesta con eso. Bueno, Dios no es así. Sin embargo, está diciendo que una de las razones por las cuales está ahí es que todos los hombres han ¿qué? Pecado. ¿Qué es lo que está diciendo verdaderamente? Que es imposible que un solo hombre sea salvo. Ahora, si nos vamos delante de la justicia, ¿qué debería hacer el juez de toda la tierra? Todos pecaron, todos se mueren. Todos pecaron, todos se condenan. Porque la iglesia cristiana hoy adolece de eso. Oye, no, si ponemos a mirar que los frutos del Espíritu Santo los cumpla toda la iglesia para declararla justa, entonces no hay iglesia. Entonces, más bien, nada. Vamos a decir que es cristiano el que dice que es cristiano, no importa que su vida no haya cambiado. Eso es lo que está haciendo la iglesia hoy. Y pareciera que es lo que dice aquí el Señor, pero no lo es, vamos a ver. Pues todos hemos pecado. Nadie, ¿quién es? Nadie puede alcanzar la meta gloriosa, es doxa, la palabra en griego. La meta gloriosa significa, la palabra doxa hace referencia a algo de gloria resplandeciente. Y está hablando lógicamente de la vida eterna. Nadie puede llegar a la vida eterna establecida por Dios. Nadie puede llegar a esa meta de santidad establecida por Dios, que es el glorioso, es lo que está diciendo aquí la palabra. Nadie puede hacerlo por sus propios méritos, nadie puede hacerlo por sus propias fuerzas, entonces Dios los declara justos únicamente por creer. Porque sigue diciendo la Escritura eso. No lo va a cambiar. Amén. Sin embargo, mira esto, sin embargo, es decir, a pesar de que ningún hombre puede llegar a la meta gloriosa, a pesar de que ningún hombre puede alcanzar el estándar de Dios, que es lo que veíamos aquí como justicia, todos los hombres pueden ser declarados justos ante Dios, y aquí viene la explicación. Sin embargo, con una bondad que no merecemos. La palabra bondad hace referencia a una gracia que es ofrecida a alguien de manera continua y permanente, para que tengamos claridad. No es una bondad pasajera, no es una bondad de un instante, no es una bondad de ¡pum! Eres salvo, pecaste, te vas para el infierno. Es una bondad de ¡pum! 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 Porque la gracia de Cristo sigue operando a lo largo de nuestra vida. Es permanente. La gracia de Dios la seguimos recibiendo todos los días. Si hoy estamos aquí, iglesia, y podemos decir que somos salvos, es porque hoy hemos recibido gracia. Esa es la palabra bondad que está allí en el griego. Hace referencia a una gracia, un favor que se le está dando a alguien de manera continua, varias veces, permanentemente.
Una cosa es que tú le diste a alguien hoy un plato de comida y otra cosa es que le dices, te espero aquí todos los días. Ya no dices, le di un plato de comida, ahora que dices, yo lo mantengo. ¿O no? ¿O no? Si ustedes me invitan a comer algún día, que el Señor les toque el corazón, me invitan a comer un día. Pero si todos los días me dicen, Juan, pasa a las 11, puedes pasar por el almuerzo, ya yo digo, allá me mantienen. Ya. Eso es lo que está haciendo la palabra, una bondad, una gracia permanente, que es la que nosotros experimentamos a lo largo de nuestra vida, porque seguimos pecando en este proceso de hacernos justos, que se llama santificación. Amén. Ahí está esa bondad. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, y vuelve a hacer énfasis, no la merecemos, es algo que inmerecido, por eso es gracia. Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. La palabra liberó hace referencia a comprar esclavos y liberarlos de la esclavitud. Entonces lo que está diciendo es que, sin embargo, a pesar de toda nuestra maldad, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Nos liberó de la esclavitud del pecado y de la condenación que teníamos a la muerte eterna. A eso hace referencia la palabra liberó que vemos acá en el griego, se refiere básicamente a la compra de esclavos, la redención de esclavos, es lo que está mostrando aquí el Señor. Nos liberó, nos hizo libres del castigo de nuestros pecados. ¿Qué significa? Que no solamente nos compró de la esclavitud que teníamos en el pecado, sino que nos ha liberado, como un redentor de esclavos hace, del castigo que merecíamos. ¿Por qué lo merecíamos? Porque todos hemos pecado. Porque ninguno podría llegar a la meta gloriosa, el doxa, que Dios ha establecido, porque ninguno puede cumplir con las exigencias de la ley, y por no cumplirlas merecemos la muerte. Pero Cristo y Dios a través de Cristo nos ha liberado de toda esa condena. ¿Y qué fue lo que hicimos? Creímos. Pero el creer no es una obra, porque nadie cree, de hecho, si el Espíritu Santo no le atrae. No hicimos nada y ¡pum! Somos declarados justos delante del Señor. Entonces seguimos en el mismo dilema. ¿Cuál dilema? ¿Cuál es el dilema teológico? ¿Cómo un Dios justo puede declarar inocentes a pecadores culpables? Porque es lo que dice acá. Y va más allá. Aquí el Espíritu Santo está llegando a la médula. No solamente diciendo, bueno, te declaro inocente, pero te quedas ahí 20 años de cárcel. No está diciendo, te declaro inocente, bueno, casa por cárcel, que para muchos, que es lo chistoso, a la gente muy rica que ha robado mucho dinero del heraldo público, casa por cárcel, y sus casas parecen hoteles 5 estrellas. O sea, ¿qué prisión es esa, verdad? Pero aún eso, en el caso de nosotros, sería tremenda bondad. Pero el Señor no solamente nos libera, nos declara inocentes, sino que nos libera del castigo. Eso es todavía más absurdo, de acuerdo a la teología de la retribución. La doctrina de la retribución, perdón. Versículo 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Los que tienen Reina Valera van a poder leer como propiciación por el pecado. El original como tal es la palabra propiciatorio. Y no dice como tal que Dios ofreció, sino que puso a Cristo. Y de hecho algunas versiones lo traducen mejor diciendo exhibió. Dios exhibió a Jesús como el propiciatorio, como la propiciación por el pecado. Y aquí está la clave de lo que vamos a estudiar. ¿A qué hace referencia? Y vamos a poder conectar con lo que dijo allá el publicano en Lucas 18. ¿Cómo Dios puede habernos declarado inocentes y seguir siendo justos? La respuesta está aquí. Porque Dios exhibió a Jesús como el propiciatorio, como la propiciación por el pecado de nosotros. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre.
La palabra propiciatorio aparece también en el Antiguo Testamento haciendo referencia, y lo vemos en el Nuevo, en Hebreos, haciendo referencia a la tapa del arca. La tapa del arca se conocía como el propiciatorio. Era el lugar donde el sumo sacerdote una vez al año, solo una vez al año, entraba a ese lugar santísimo y rociaba la sangre del macho que había sido sacrificado 7 veces sobre la tapa del propiciatorio. Salpicaba 7 veces esa sangre en ofrenda, en sacrificio por el perdón del pecado. Aquí en esta porción de Romanos, el Señor está haciendo referencia a Cristo no como propiciación, sino como propiciatorio. Es importante entender esta diferencia. Ahorita vamos a ir a 1 Juan para ver lo otro. Aquí en la primera parte es el propiciatorio. El propiciatorio es que el lugar sobre el cual es derramada la sangre, y hace referencia a la misma sangre como tal, es decir, en la tapa, pero la tapa se hace propiciatorio cuando es rociada con sangre. Amén. Ahora dice la palabra aquí que Dios exhibió a Jesús como propiciatorio, es decir, de una manera que no podemos comprender, aunque para los judíos sí es mucho más fácil comprenderla porque ellos estaban acostumbrados al sistema de sacrificios. Dios utiliza a Cristo y lo exhibe. Es importante porque eso fue público. Dile que está a tu lado, fue público. No fue escondido. Y eso es fundamental, lo vamos a ver por qué. Dios exhibe a Cristo como propiciatorio y derrama sobre él la sangre del sacrificio. Por eso aquí en Romanos hace referencia ¿a qué? A la sangre de Cristo. Dice, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. La expresión al derramar su sangre es la misma expresión que se utiliza en el Antiguo Testamento para derramar la sangre sobre el propiciatorio. La misma expresión que se utilizaba para el sacerdote rociando esa sangre sobre esa tapa de oro que cubría el arca. Recuerden que el arca contenía, de acuerdo a la teología, y a lo que Dios había mandado, la misma presencia de Dios. Era una representación de la presencia de Dios en medio del pueblo. Una representación, no que Dios estuviese encajonado allí, como algunas películas han presentado. ¿Amén? Cristo, como tal, es el propiciatorio, es decir, cómo Dios puede declarar justos a los hombres de la misma manera que lo mostró en el Antiguo Testamento, cuando los hombres eran perdonados al ofrecer ¿qué? El sacrificio. Una vez al año el sumo sacerdote ofrecía sacrificio para el perdón del pueblo y aún de su propio pecado. Ahora Cristo derrama su sangre. El cuerpo de Cristo en este momento, de acuerdo a Romanos, toma la posición de la tapa del arca. El cuerpo de Cristo se convierte en el propiciatorio donde el mismo Dios está presentando este sacrificio en respuesta a la necesidad de justicia de Dios. Tienes que comprender esto, porque es la parte fundamental de lo que el Señor nos está diciendo. ¿Cómo Dios puede perdonarnos si no se hizo nada? ¿Cómo Dios puede perdonarnos si no hicimos nada? Bueno, sí se hizo algo. Hay una cosa que tenemos que entender. La salvación es gratuita, es un regalo, pero tuvo costo. Porque hay gente que dice la salvación no cuesta nada. No es verdad. La salvación es gratuita en el sentido de que es un don, un regalo. ¿Cuánto te costó el regalo que te dieron? Nada, pero al que lo compró le costó. Al que lo hizo, le costó. Si es que te hizo un pudín o algo, le costó. Ingredientes, tiempo, dedicación. Las cartas que los niños le hacen a los papás de regalo, cuestan. ¿Por qué? Dedicaron tiempo para hacerla, para diseñarla, para dibujar, para escribir. Cuesta. La salvación es gratuita, pero costó. Y no costó ni oro ni plata. Que es lo que nos dice en otro pasaje de la Escritura. ¿Qué costó? Sangre de Cristo. Pero eso es un detalle bien importante porque es lo mismo del Antiguo Testamento. Cristo es el propiciatorio. Cristo con su sangre en ese momento es el propiciatorio, el lugar donde se hace referencia a apaciguar. La palabra propiciación significa, como tal en el hebreo y en el griego, hace referencia a aplacar la ira. Eso es lo que se refiere a la palabra propiciación. Aplacar la ira, calmar el enojo,
satisfacer la justicia, es lo que está pasando allí. Es decir, la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y Cristo es el propiciatorio sobre el cual se derrama la sangre del Cordero, pero el Cordero es Él mismo, como lo vamos a ver también a continuación. Tengamos ese detalle allí. Ahora dice que lo exhibió, pues Dios exhibió a Jesús como el propiciatorio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó ¿con qué? ¿Con qué? Con justicia. Esta es la respuesta al dilema moral. Esta es la respuesta al dilema que estábamos planteando. Dios actuó con justicia. Ese sacrificio muestra. La palabra muestra tiene referencias con la palabra Dios exhibe, Dios demuestra, Dios comprueba que actuó con justicia. ¿Por qué? Porque vendría la acusación. Te voy a decir el primero que acusaría a Dios, Satanás, que no tiene respeto por Dios. Sería el primero en acusarlo, a decir que, mira, los perdonaste. ¿Y dónde está tu justicia? Bueno, aquí por eso dice, Dios, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Wow. Varias cosas aquí. No sé si vamos a alcanzar el tiempo. Bueno. La primera, Dios hace público el sacrificio de Cristo. Dios hace, lo exhibe, es la misma palabra que vemos cuando vemos exhibidores. ¿Quieres vender algo? ¿Quieres que todo el mundo lo vea? ¿Dónde lo pones? En el exhibidor, para que la gente que pase lo pueda, ¿qué? Ver, ¿ok? Es la misma palabra. Dios exhibe a su Hijo. Dios exhibe a Cristo y lo pone sobre un monte. No lo pone allá en un lagar, en un valle. Lo pone ¿en dónde? En un monte, en un lugar elevado, para que todos lo vean. Y uno puede decir, pero ¿cómo así? Sí, es tan tremendo esto y es tan necesario el sacrificio de Cristo que tuvo que ser exhibido a la presencia de los hombres y a la presencia de los ángeles también, para que nadie pueda decir que Dios es injusto. Y por eso dice que Dios por eso contuvo su ira con la gente del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque tenía su mirada puesta ¿en dónde? En la cruz, en lo que Él iba a hacer, en el sacrificio de Cristo. Ahora, ¿cómo era justificada la gente en el Antiguo Testamento? La respuesta es muy sencilla, por fe, también, por fe. Y especialmente todos eran justificados. Y la gente del Antiguo Testamento que nos encontremos en el cielo, después de que el Señor venga y lo levante también a ellos después, van a ser los que creyeron en el Mesías. Aunque el Mesías no haya venido, ellos tenían fe en que el Mesías restablecería todas las cosas. Creían en las promesas de Dios, creían en lo que Dios había dicho, creían en que el Mesías haría volcar el corazón de todo el pueblo hacia el Señor. Y por fe eran declarados ¿qué? Justos delante de Dios. Esa es la única explicación por la cual un hombre como David no lo vamos a encontrar allá arriba. Un hombre adúltero, un hombre mentiroso, un hombre asesino, un hombre manipulador. Y sin embargo, no lo vamos a encontrar allá. Y va a ocupar un lugar bien especial dentro del plan de gobierno de Dios. Pero eso será el miércoles. Ahora bien, sí, eso es el miércoles, eso es escatología. Los incluiría en lo que llevaría a cabo por en el tiempo presente. Versículo 26. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. Dios no va y sacrifica a Cristo en un lugar apartado. Tenemos que comprender que la simbología que tenemos en el Antiguo Testamento acerca del sacrificio, especialmente está con Abraham y su hijo Isaac. Señor le dice a Abraham que sacrifique a su único hijo Isaac. Dice único hijo, aunque tenía más hijos, tenía a Ismael, pero Isaac era el hijo de la promesa, el hijo que Dios había concedido. Pero le dice que lo sacrifique y lo lleve al monte Moriah, a 3 días de camino. ¿Quiénes estuvieron allá?
únicamente Abraham e Isaac. Abraham levanta la mano y nadie ve que Abraham está levantando la mano más que el mismo Isaac y lógicamente el Señor. Eso fue allá en privado. Pero el sacrificio de Cristo, Dios no lo hace en el monte en privado. El sacrificio de Cristo es público y Dios se ha encargado de que todo el mundo escuche y sepa acerca del sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Para demostrar que Él es justo. Es decir, los declara inocentes, pero alguien pagó. La deuda se paga. La condena se cumple. La ira se derrama. La justicia se satisface. Y el juez justo de toda la tierra declara culpable al culpable. Y en ese momento del sacrificio se puso sobre Cristo los pecados de toda la humanidad. Por eso el sacrificio de Jesús es público. Y lo dice con claridad Romanos, para demostrar que Dios es ¿qué? Justo. Entonces, ¡pum! Pero se fue un costo tremendo. ¿Por qué pum? Porque pagaron por ti. ¿Crees? Es justo. Pero porque alguien ya satisfizo la ira de Dios. Dios es justo y también es ¿qué? Imparcial. Ah, claro, es que los que tenías en la lista. Ah, claro, es que ese era el pueblo de Israel. Ah, claro, los que te... No. Es un sacrificio que cubre el pecado de toda la humanidad. Y por eso a todo el que cree, Dios lo puede declarar ¿qué? Justo. Ahora podemos mirar, pero el bandido todavía, Cristo no había muerto. El bandido hace parte de los que fueron ¿qué? De atrás. Pero creyó. Reconoció que Cristo era el Mesías. Y por fe fue declarado justo. Porque en ese momento Dios miraba hacia el sacrificio que se iba a dar. Se estaba dando, pero lo importante del sacrificio, recuerda, no fue la cruz. Lo importante del sacrificio fue ¿qué? Que Dios lo aplastó. Eso es lo importante. Isaías 53:10. Sigamos leyendo. Versículo 27. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Es una pregunta retórica. No. ¿Podemos ser como el fariseo? No. ¿Por qué? La respuesta está aquí. Porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. En la fe. No en la obediencia a la ley. Por eso ninguno de nosotros se puede jactar. Por eso ninguno de nosotros puede ir como el fariseo. Señor, mírame, aquí estoy, tremendo santo. No. Porque nuestra justicia está basada únicamente en ¿qué? En la fe. Y esa fe está en el sacrificio que Cristo hizo. Propiciatorio. Versículo 28. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Esto es bien importante para los que quieren andar sumando normas y normas de comportamiento cristiano. Pero si eres cristiano, te vas a someter al estándar de Dios y te vas santificando. Amén. Eso es otra discusión. Entonces, para que quede claridad, porque es que alguno puede decir, ah, mira, entonces realmente ya, a carnavalear, porque ya somos declarados inocentes. Bueno, entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Lean, ¿qué dice? La palabra por supuesto que no, es como, madura. O sea, a ver, o sea, ¿realmente crees que Cristo fue a la cruz, fue aplastado por el Padre, eres declarado justo para que ahora sí puedas seguir pecando pero con salvoconducto? Porque eso es lo que muchos entienden de este pasaje. Estaba pecando, pero como no creía en Cristo, estaba condenado. Ahora creo en Cristo, sigo pecando igual, pero con salvoconducto. Se creen las películas esas de espías. Mira, asesino, tengo licencia. Mira, pecador, espérate, tengo licencia. No. Por supuesto, no. Amén. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. No está diciendo el apóstol Pablo que entonces cuando creemos, ahora sí vamos a cumplir la ley a cabalidad. No, porque eso sería echar atrás. Lo que está diciendo es que cuando creemos cumplimos la cabalidad de la ley. ¿Por qué? Porque la ley buscaba en primera instancia mostrarle al hombre su pecado.
Mostrarle al hombre su qué, su delito, mostrarle al hombre su maldad. Cuando el hombre cree, lo primero para creer es que tiene que entender que realmente es un qué, un pecador. Como dijo el bandido, tú y yo merecemos estar aquí, somos culpables. Se cumple el propósito de la ley en primera instancia. Y segundo, se cumple el propósito de la ley de que el culpable tiene que morir. Se satisfizo la justicia de Dios y nos es imputada a nosotros la vida de rectitud de Cristo. Hay justicia en Dios. Vamos a la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Lo tenemos? Dice el apóstol Juan, o el Señor a través del apóstol Juan: mis queridos hijos, en el original dice hijitos míos, es más precioso, que muestra el amor de Juan. Juan escribe esto hacia el año 85-90, ya un anciano, y habla con la ternura de un abuelo, de un padre, diciendo: hijitos míos, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Lo primero que le está diciendo es que, mira, como creyente no puede seguir, ¿qué? Pecando. Les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, mira la belleza de esto. O sea, se te escribe para que no peques. Pero, ese pero es que, mira, sabemos que vas a pecar. Pero no debe ser, ¿qué? La norma. No debe ser la norma. O sea, se nos escribe. Se nos da la palabra para que no pequemos. Hemos sido salvados para mostrar que las buenas cosas que Dios ha preparado para nosotros, llevar a cabo esas buenas obras. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Qué precioso esto, porque es tan diferente. Mira, el diablo a los pecadores contumaces les da tranquilidad. No te preocupes que Dios no va a hacer ¿qué? Nada, fresco, sigue pecando. Pero el diablo a los creyentes que quieren llevar una piedad, cuando fallan, les dice: Dios te tiene como condenado. Y es al contrario, Dios al pecador contumaz, ¿qué le dice? Estás condenado. Y al creyente piadoso que falla, ¿qué le dice? Te perdono. Entonces, ojo que estás escuchando. No, pero porque hay gente que dice está en pecado, pero la famosa frase de hoy: yo tengo paz. Yo tengo paz. Oye, estás en adulterio, sí, pero yo tengo una paz. Mi hermano, eso está mal, pero yo siento paz. A mí me da paz. Yo siento paz. ¿Sabes quién te dio esa paz? El diablo. Es una falsa paz. De hecho, es el primer sello del Apocalipsis, eso será el próximo miércoles. Una falsa paz. Menos mal que no vamos a cobrar, si no pensarían que estoy aquí promoviendo el negocio, porque es gratuito, para que quede claridad. Es gratis el seminario. Hasta las copias se van a entregar. Tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Esto es precioso porque al mismo tiempo Juan le echa un poquito de sal a la herida. Mira, tú eres declarado justo, pero el que es verdaderamente justo es Él. No sé si entiendes esto. Yo soy de los justos, sí, claro, eres declarado justo, legalmente justo, pero el que es verdaderamente justo es Él, no tú. Amén. Ok. Él mismo, versículo 2, es el sacrificio que pagó. Aquí el original es, Él es la propiciación, no el propiciatorio que está en Romanos, sino la propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Viene la misma expresión que encontramos allá en Romanos. Es decir, ese sacrificio es ¿para quién? Para todo el mundo. La sangre de Cristo fue derramada por todos los hombres para cubrir el pecado de toda la humanidad. Entonces, ¿por qué no todos son salvos? Porque no todos aceptan ese sacrificio. No todos ponen la fe en Cristo. Pero cubre la multitud de pecados de toda la humanidad. Ahora, aquí tenemos una diferencia porque la palabra propiciación hace referencia a dos, puede hacer referencia a cualquiera de dos, y de acuerdo al contexto se usa para una de las dos. O el propiciador, que es el que sacrifica, porque la palabra hace lo mismo, es decir, el sacrificio que aplaca la ira como tal. Entonces, o hace referencia al propiciador, que es el sacerdote en este caso, el hombre que sacrifica la víctima o la víctima.
Una de las dos, es la propiciación en ese sentido. La palabra está diciendo que Cristo es la propiciación. Y de acuerdo al contexto no podemos decir ni uno ni otro, sino los dos. Los dos. Y ese es el único caso que tenemos en toda la historia en ese sentido. Donde el propio propiciador es la misma propiciación. Donde el que va a hacer el sacrificio es la misma víctima del sacrificio. Porque Cristo fue voluntariamente a la cruz. A Isaac tuvieron que atarlo. No nos habla la palabra de qué conflicto pudo haber allá. Ya tenía 13 años y de pronto comenzó, pero se chifló el viejo. Va a levantar una daga. ¿Qué le pasa a mi papá? ¿Qué sucedió? Porque no le han dicho nada. Y de hecho Isaac va caminando y dice, papá, bueno, va la leña, va el cuchillo, el fuego y el cordero. Y el cordero y el sacrificio. Dios proveerá. Bueno, el punto que tenemos que ver acá es que Cristo es la propiciación. Cristo no solamente representa la tapa del arca donde se dio el sacrificio, la sangre derramada, sino que al mismo tiempo Dios o Cristo mismo es el propiciador y es la víctima del sacrificio. Es decir, que todo lo que tiene que ver con propiciación y con aplacar la ira de Dios lo cumplió el mismo Cristo. Por eso es importante ver las dos cosas, la palabra propiciatorio y la palabra propiciación. Él es el sacerdote, pero Él es el cordero. No sé si me hago entender. En el Antiguo Testamento se daban los tres elementos. El sumo sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santísimo y sobre la tapa del arca, que era el propiciatorio, derramaba ¿qué? La sangre del cordero. El sacerdote rociaba. Cristo nuestro Señor entra al lugar santísimo del cielo, es exhibido por Dios y Él se acerca al propiciatorio. Él es el sacerdote, porque es lo que dice la palabra, Él es el gran sumo sacerdote nuestro, pero Él también es el cordero que es sacrificado. Lo cumple absolutamente todo. Por eso es que todo lo del Antiguo Testamento solamente son ¿qué? Sombras de lo que vendría. ¿Qué es lo que vendría? Esto. Entonces, amado, somos salvos. ¡Pum! Pero costó. Y costó muchísimo. Ahora con esto en mente, volvamos atrás. Ahora, perdón, veamos rápidamente, pero solo para que lo quede allí. Versículo 3. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Es la misma conclusión de Romanos 3. No se te haga la idea en la cabeza de que puedes vivir ahora en pecado. Cristo es la propiciación por tus pecados. Ahora se demanda que vivas ¿en qué? En santidad. Pues vamos a Lucas 18. Verso 13. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, sé propicio a mí porque soy un pecador. Sé propicio a mí involucra todo lo que acabamos de estudiar. Esta es una parábola que Cristo cuenta y está mostrando la verdadera forma de ser justificado. ¿Qué está diciendo el Señor en esta parábola? No hay manera en que el pecador, no hay manera en que el hombre, aun cuando sea un hombre que moralmente esté llevando una vida recta, sea declarado justo delante del Señor. Dice aquí, ese cobrador de impuestos salió como justificado. Justificado, el término legal que vimos también allá en Romanos capítulo 3. Cristo está haciendo aquí un anuncio del Evangelio.
Cristo está haciendo aquí un anuncio de la oración verdadera que tú y yo debemos presentar. La única oración que salva. Sí, tiene que ser con una actitud humilde, pero no ese es el foco principal. El foco principal tenemos que ver que es lo que dice el publicano. Sé propicio a mí, es decir, solo tú me puedes salvar. Esa es la oración. Esa es la verdad. Ese es el evangelio. Ese es el reconocimiento de aquellos que han logrado comprender que no hay manera en que ellos puedan ser justificados por Dios por sus propios méritos. Sé propicio a mí, le está diciendo ser propiciatorio. Sé propicio a mí, le está diciendo ser sacerdote. Sé propicio a mí, le está diciendo sé tú también el cordero. Eso es lo que está diciendo aquí el pecador. Está diciendo, Señor, sacrifícate por mí. Señor, sálvame, porque no hay sacrificio que yo pueda presentar. Y es importante entender que en el momento en que el Señor cuenta esta parábola, todavía estaba vigente el sistema de ¿qué? De sacrificios. Por eso, aunque para nosotros no sea tan común la palabra propicio, la palabra propiciación, para ellos sí. Para ellos sí, porque era el evento del año. Jerusalén era la capital religiosa del mundo como tal. En ese sentido, no porque fuera toda la religión, sino porque es la ciudad que Dios eligió. Amén. Para los judíos, ese momento era el momento cumbre. El momento en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio sobre el propiciatorio. Esa es la propiciación, el ser propicio. Es lo que sucedía en ese lugar. Un sumo sacerdote, un cordero y en la tapa del arca donde se esparcía y se derramaba la sangre del cordero. Era tan sublime ese momento que si el sacerdote entraba con algo de impurezas, caía fulminado inmediatamente. Por eso a los sacerdotes les amarraban aquí una cuerda y ellos tenían, y a la túnica le ponían cascabeles. Entonces los que estaban detrás de la cortina en el lugar santo estaban escuchando a ver qué pasaba. Si escuchaban cascabeles, significaba que el sumo sacerdote todavía estaba con vida mientras presentaba el sacrificio. Pero cuando dejaban de escuchar cascabeles y no salía el sacerdote, lo jalaban, lo sacaban muerto porque entró de una manera impura. Sé propicio a mí, le está diciendo, solo tú puedes entrar al lugar santísimo y declararme justo. No tengo nada que decir. No tengo nada que mostrar. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a poner delante de tu presencia? Esa es la oración del publicano. Esa debe ser la oración de nosotros. Por eso todos aquellos que ponemos la fe en Cristo Jesús somos declarados justos. Porque el Señor también lo anunció y aquí hay un claro anuncio. Solo de esa manera, solo a través de pedirle a Cristo que sea propicio a mí, sois declarado justo. Cuando conozco el Evangelio, y si tú todavía no eres salvo, hoy es la mañana para que ores al Padre y le digas, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Estoy condenado. Decir soy pecador significa decir estoy condenado a muerte. Estoy perdido, pero tú me puedes salvar. Tú, no yo. No está diciendo qué tengo que hacer, sino ¿qué hiciste tú? Tú eres el que me puedes salvar. Recuerda que esta parábola la contó el mismo Cristo y nos está dando aquí realmente la solución. El gran dilema moral de la teología cristiana es resuelto en esa cruz. Cuando Dios exhibe a su Hijo y muestra el sacrificio, mostrando que Él es justo. Amén. Iglesia, los tiempos en los que vivimos no son tiempos para andar jactándonos. El estar y ser miembros de una congregación como esta, que sé que hay varias, porque Dios va levantando su pueblo, nos puede llevar a jactarnos. Nos puede llevar a mirar otras congregaciones o personas que están y mirarlos como, ay Señor, gracias porque no soy de esa congregación. Iglesia, no. No. Iglesia, no. Nuestra oración siempre debe ser, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador.
Y si algo soy, es por tu gracia. Y si nosotros estamos hoy en este lugar y se predica la sana doctrina, es por la gracia del Espíritu Santo y no tiene nada que ver con ninguno de nosotros, empezando conmigo. Entonces no te jactes, no te llenes de orgullo. No mires a los vecinos que todavía no se les ha predicado sobre los hombros. No te burles de aquellos que han sido expulsados. No te jactes, porque todo lo que tenemos es por gracia y misericordia de Dios. Y si nuestros nombres hoy están inscritos en el libro de la vida, es porque Cristo fue propicio a nosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias por esa propiciación. Gracias porque has sido propicio a nosotros. Gracias, Jesús, por haber derramado tu sangre, haber sido el propiciatorio, el lugar sobre el cual tenía que rociarse la sangre. Tu cuerpo fue esa tapa y la sangre fue esa que se necesitaba, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Dios, que estás en el cielo, porque desde ese punto Cristo como Dios mismo fue el sacerdote. Fuiste tú, Señor, el que hizo descender tu mano con furia sobre él. Cuando Abraham levantó el puñal, tú desde el cielo le llamaste y le detuviste. Pero cuando Cristo estaba en ese madero, tu mano se levantó y descendió. Tu mano cayó sobre él, tu mano le aplastó y le infligió dolor, para que nosotros hoy podamos ser contados dentro de los justos. Padre que estás en el cielo, gracias. Porque hoy lo único que puede haber en nosotros es regocijo, gratitud, humildad. ¿Dónde está la jactancia? Como lo dices allí en Romanos, ¿de qué nos podemos jactar? Hacemos uso de la palabra y decimos, si nos vamos a jactar de algo, nos jactamos de Cristo y Cristo crucificado. Porque es lo único que nos hace justos delante de tu presencia. Señor, ayúdanos también a responder de la manera adecuada, llevando vidas que busquen tu gloria, vidas que busquen tu honra, vidas, Señor, donde el pecado no sea lo común, vidas, Señor, que entiendan que han sido compradas a un precio muy alto, un precio incomprensible, la sangre del único justo, la sangre de aquel sin pecado, la sangre del mismo unigénito de Dios. Bendito seas, Jesús. Hoy, como ese publicano, venimos a decirte, Jesús, sé propicio a nosotros. Gracias. Sé propicio a todos aquellos que hoy todavía están perdidos. Que ellos puedan ver, Señor, que ellos puedan ver que lo único que tienen que hacer es creer en ti. Que tu Espíritu Santo sople y les traiga, porque escrito está, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Amado Dios, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, porque quien no confiesa y admite su pecado, quien no es expuesto a la ley, ¿cómo va a decir que es pecador? Pero después de eso viene, oh Señor Jesús, el dulce bálsamo del Evangelio, que Cristo fue la propiciación ofrecida, exhibida por Dios para nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo, todo el que crea, sea quien fuere. Por eso hoy también te pedimos valentía para ir a predicar, porque todos aquellos que están afuera pueden ser salvos. Y tú derramaste esa sangre por todos ellos también. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, precioso Espíritu. Amén y amén.